Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, nada más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Seguimos este camino hacia Pentecostés, en esa preparación para entrar en ese Pentecostés personal de cada uno de nosotros, o ese encuentro con Dios. Hoy quiero seguir hablando de este tema del Pentecostés o la fiesta de las semanas o Shavuot, porque tiene muchas connotaciones y una de ellas es cuando el pueblo también se casa con Dios y asume su compromiso como la novia con ese esposo. Lo otro también es Shavuot representa el reposo. Y hoy quiero hablar de esto también, quiero hablar de esta parte y enfocarlo en esta parte, y es, vamos a entrar en ese reposo del Señor. El Señor quiere que nosotros entremos en ese reposo. Y cuando hablamos de ese reposo, estamos hablando de que entremos en esa cobertura con Dios, que entremos bajo su presencia. Es una puerta que se abre donde Dios quiere darnos reposo. Y el reposo viene cuando viene el derramar de la presencia de Dios y se cierra una temporada de esclavitud en nuestras vidas, porque acuérdense que salimos de Egipto, salimos de Egipto, salimos a través del sacrificio de Cristo, salimos del sistema. Entonces el Señor quiere llevarnos a ese reposo en el cual nosotros podamos gozar de una verdadera libertad. Hay veces nosotros andamos o caminamos con el Señor y todavía no hay un reposo. Cuando Dios sacó al pueblo, lo que Dios pretendía era llevarlo a un encuentro personal con Él, a un encuentro donde se revelara la palabra y pudiera venir un cambio de mentalidad, un cambio de dirección en la vida de ellos, un cambio de rumbo en la visión en la cual ellos habían tenido, y que su visión fuera cambiada, un cambio en su interior, porque cuando en el Sinaí se entrega la palabra de Dios, Dios quería traer sus mandamientos, quería traer sus instrucciones. Cuando hablamos de ley es instrucción, y lo mismo en el Nuevo Testamento, cuando Él quería traer el Espíritu Santo. Dios era el consolador, el que nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. O sea, cuando vemos todo este engranaje, lo que Dios pretende es llenarnos a nosotros y sacarnos de todos esos vacíos existenciales para que podamos entrar en ese reposo, esos vacíos existenciales. Pero hay un primer paso, y es cuando Dios saca al pueblo, Dios lo saca para que el pueblo se descontaminara y el pueblo procediera a un arrepentimiento, a una purificación y a un encuentro con el Eterno. Y miren algo muy precioso, en todo el Nuevo Testamento nos hablan de una palabrita muy clave que es arrepentimiento. Y cuando hablamos de esa palabra arrepentimiento, mucha gente le tiene pereza a esa palabra arrepentimiento. ¿Por qué le tiene pereza a esa palabra arrepentimiento? Porque no hemos profundizado en sí qué quiere decir esa palabra, o hacia qué va direccionada, o hacia qué nos quiere conectar. Cuando entramos a mirar la palabra arrepentimiento, es una palabra hebreo que es teshuvá. Y teshuvá es retornar, es hacer un pare, es volver a casa y es conectarnos con la fuente eterna. Ahora, cuando Dios interviene en Egipto, Dios hace que el tiempo se detenga, por decirlo así entre comillas, que el tiempo se detenga, para que el pueblo haga un pare, reconozca quién es Dios, se vuelva a Dios, y los lleva en ese proceso de los 50 días hacia el encuentro en el monte Sinaí. Lo mismo Cristo con los discípulos, estuvo 50 días después de que resucitó, estuvo con ellos hablándoles, estuvo preparándoles, y 50 días después es que viene el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, estuvo preparándolos. Entonces, cuando hablamos de eso, de arrepentimiento, estamos hablando de hacer un pare, un alto en nuestro camino, de reconectarnos, de volver a casa
y de reconectarnos a la fuente eterna que es el Abba, toda fuente de toda bendición. Entonces el apóstol Pedro, cuando empiezan a predicar la palabra del Señor, Pedro y Juan, y dice algo en Hechos capítulo 3 versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tremendo. O sea que Dios quiere traer tiempos de reposo, pero está diciendo: hagan un alto en el camino, hagan un pare, vuelvan a casa. O sea que ustedes no son huérfanos, ustedes tienen una casa, ustedes tienen un papá. Vuelvan y conéctense a esa fuente de toda bendición que es el Padre. Entonces el Padre quiere traer un tiempo de reposo en nuestras vidas, un tiempo de refrigerio, y ese tiempo de refrigerio se da cuando encontramos las llaves, los secretos de la palabra, cuando encontramos las salidas para esos vacíos existenciales que hay en nuestras vidas, cuando encontramos el por qué estamos en esta tierra, por qué estamos acá, por qué estamos vivos, por qué estamos en esta época, por qué estamos en este tiempo. Porque tenemos una misión, porque tenemos un propósito, porque tenemos un plan de parte de Dios que fue derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces Dios quiere darnos refrigerio, o sea, Dios quiere darnos aguas vivas. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios también es como agua, como esa agua que da vida donde entra. Cuando la lluvia llega, empieza a darle vida a esos desiertos. Entonces el Padre dice que la escritura dice que el que cree, como de su interior correrán como ríos de aguas vivas. O sea que Dios quiere hacer correr en nosotros esas aguas vivas, pero para que vengan esos tiempos de refrigerio, lo primero que tenemos que hacer es un par. El pueblo paró al pie de la montaña. El pueblo paró para escuchar la instrucción de Dios. Tenemos que hacer un par en nuestras vidas para ver si tenemos vacíos existenciales. Tenemos que hacer un par en nuestras vidas para ver si perdimos la conexión y necesitamos volver a conectarnos y necesitamos volver a casa, como hizo el hijo pródigo. Otra de las cosas es que Dios quiere darnos reposo de la esclavitud de Egipto. Dios quiere sacarnos del sistema. Dios quiere sacarnos de ese sistema de Egipto, porque hay veces sale nuestro cuerpo, pero nuestra mente sigue en Egipto, nuestras emociones siguen en Egipto. Y Dios quiere sacarnos definitivamente debajo de esa cobertura de ese faraón. Yo creo que es una temporada y es un tiempo en el cual Dios quiere destruir todos esos faraones en nuestras vidas. Dios quiere que jamás volvamos a ver esos faraones. Dios quiere darnos reposo. Y mire lo que dice en Éxodo capítulo 14 versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáis firmes, ve la salvación de Yahweh, que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tremendo esto. O sea, Dios quiere darnos reposo de esas cosas que atrás nos hicieron daño. Dios quiere darnos reposo de ese faraón que nos hizo servir con dura servidumbre. Dios quiere darnos reposo de esas cadenas. ¿Qué cadenas hay en tus vidas? ¿Qué cadena hay en tu vida que necesitas soltar? Hay cadenas que nos oprimen. Dios quiere sacarnos de ese Egipto. Dios quiere que vayas en pos de él a ese encuentro. Dios quiere sacarnos y llevarnos a reposo de esas heridas y de esas cicatrices del pasado. El pueblo estaba esclavo en Egipto, además que tenían cicatrices, tenían heridas que le recordaban los trabajos pesados, los duros trabajos que tuvieron que hacer, la dura servidumbre con los que lo hicieron servir. Dios quiere en ese encuentro con el Espíritu, o ese Chabobo, ese Pentecostés personal, Dios quiere darnos reposo de esas heridas del pasado, pero ahí tenemos que tomar la decisión de ser sanos. Tenemos que tomar la determinación de casarnos con el Eterno. En el Sinaí, el pueblo se casó con el Eterno. Y cuando uno se casa, viene ese esposo a traer ese ungüento que sana las heridas, ese ungüento que desaparece las cicatrices. Ahora que vas a recordar ese dolor, pero ya no te va a hacer daño, no te va a afectar, te vas a gozar porque vas a ver cómo tu Señor te restauró. Entonces Él quiere traer
reposo también de todas esas injusticias, porque hay veces hemos vivido injusticias, el pueblo vivió injusticias, en las injusticias Dios forma nuestro carácter, en las injusticias se revela también el cimiento de nuestras vidas. Dios quiere restaurarte todas esas injusticias. Dios es un Dios de justicia. Si te han hecho injusticia, pues Dios sabrá cómo restituirte, porque cuando el pueblo salió de Egipto, dice que sus amos le temieron tanto que les ponían collares en sus cuellos, les daban oro, les daban piedras preciosas, les daban diamantes, llevaban tanta riqueza que no podían, iban tan pesados, iban demasiado pesados de toda la bendición que llevaban. Entonces es un tiempo también de restitución, es un tiempo en el cual Dios nos quiere dar restitución, el pueblo fue restituido de la esclavitud, de todo lo que le había sido robada las generaciones pasadas. Dios les devolvió eso, devolverle lo que había sido robado. Es un tiempo donde Dios está haciendo que cosas que nos hayan sido robadas no sean devueltas. Entonces hay injusticias en nuestras vidas donde creemos nosotros que nada pasó y que nadie hizo justicia. Hay un juez de justicia que todo lo ve, que se llama el Eterno, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, porque su trono está fundado ¿en qué? En verdad y en justicia. Entonces Dios es un Dios de justicia. Dios quiere darnos reposo para que salgamos de ese sistema satánico de oscuridad, de tristeza continua, de opresión continua. Dios quiere que entres en ese encuentro. ¿Qué opresiones demoníacas hay en tu vida? Visitaciones demoníacas, pensamientos que te atormentan. Es el momento de entregarle todo eso. Recuerdos del Egipto donde nos equivocamos e hicimos cosas deplorables o cosas reprochables o abominables delante de la presencia de Dios. Dios te está llamando a ese encuentro. Mire que dice que cuando el pueblo salió una multitud mixta. Si no conoces de Dios, es hora de que salgas del sistema, es hora de que salgas de ese sistema de oscuridad, es hora que salgas del gobierno de la potestad del aire, que es Satanás, que gobierna a los hijos de desobediencia, a esos hijos de desobediencia que están en ese sistema satánico de oscuridad, donde solo hay tristeza, donde solo hay opresión, donde la gente cree que está libre, pero está con cadenas en su vida, con cadenas en sus pensamientos, con cadenas en su vida familiar, con cadenas en sus finanzas, con cadenas en su vida espiritual. Y Dios quiere darnos reposo de todo eso. Dios quiere romper, porque Chabó es donde la gloria de Dios desciende y hace florecer el monte. Es donde la gloria de Dios desciende y nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. O sea que donde viene el Espíritu de Dios, viene la libertad plena. Necesitamos libertad en nuestras vidas. Usted debe anhelar esa libertad, debe anhelar salir de la cárcel, porque Dios ya nos proporcionó todos los medios a través de nuestro santo Mesías, Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Jesús, como lo conoce mucha gente. Ese Mesías, el Salvador, ya nos proporcionó todas las armas para ser victoriosos. Es el momento de marchar, de ir en pos de esa victoria. Y esa victoria se nos revela, o esa estación se nos revela de ir hacia ese Pentecostés, y sabemos que el camino está abierto cuando se nos revela el poder de Pesa, cuando se nos revela el poder del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, cuando se nos revela que la sangre del Cordero es por señal donde vamos nosotros, cuando se nos revela que fuimos lavados, comprados a precio de sangre. Cuando se nos revela eso, nosotros empezamos a dimensionar cuán grande sacrificio se hizo por nosotros, y empiezan a hacer un deseo de salir del sistema. Empieza a nacer en nosotros un deseo de que se rompan las cadenas en nuestras vidas. Miren, otra de las cosas es, Dios quiere darnos reposo del temor. O sea, cuando el pueblo estaba en Egipto, algo con lo que trabajaban los egipcios era en debilitar la voluntad de los esclavos, en mantenerlos moralmente con la autoestima por debajo, para mantenerlos que tuvieran un pensamiento de que no valen nada,
para tenerlos bajo el temor. Y hay algo que es el temor que te hace, el temor paraliza. El temor te hace ver menos de lo que eres. El temor hace que te degrades. El temor hace que no puedas avanzar. Y detrás del temor hay una potestad que se llama Tabel. Y Tabel quiere decir bueno para nada. O sea, que te quieren hacer bueno para nada. Entonces, al esclavizarte, el esclavo pierde ¿qué? Las ilusiones. El esclavo vive bajo temor. El esclavo ya no tiene sueños. El esclavo no tiene herencia. El esclavo, mire todo lo que hace el temor. Te lleva a estar bajo miedo. Te lleva a estar que pierdas tu identidad. Que pierdas tu identidad. Y Dios quiere en este chavo que recupere la identidad. Que dejes el temor a un lado. Mire lo que dice en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo... Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios, Hechos dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Conceda a sus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Cristo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo de la palabra de Dios. Los estaban amenazando, les estaban infundiendo ¿qué? Temor ahora. Pero cuando descendió el Espíritu Santo de Dios, y vemos unos capítulos atrás, vemos unos discípulos cuando crucificaron a Cristo en los evangelios, vemos unos discípulos escondidos, vemos unos discípulos llenos de temores, vemos unos discípulos llenos de incertidumbre, en los cuales ellos no sabían si de verdad Cristo era el Mesías. Y cuando Cristo se les aparece, les reprocha su incredulidad. Cuando va en el camino a Emaús, va hablando con unos discípulos, y ellos cuando lo escuchaban hablar, porque él se había ocultado su identidad, les ardía el corazón, y después se les revela. Luego después se les aparece y sopla el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y les abre el entendimiento. Y cuando les abre el entendimiento, pasaron de estar en temor a ser unos hombres empoderados, donde empiezan a decir, Señor, concede, mira sus amenazas, Señor, ya no tenemos miedo. O sea, concede que con todo de nuevo, con todo valor, con toda valentía, con todo empoderamiento, Señor, podamos, concédenos, Señor, que se hagan milagros, señales, maravillas, porque cuando viene el temor se activa, porque ahí hay un milagro pronto a suceder. Cuando el temor se levanta de una manera tan grande, es para bloquear los milagros, los prodigios, las señales, las maravillas. Y ahí es donde debemos decirle, Señor, dame de nuevo, o sea, dame valentía, empodérame, Señor, o sea, dame esa fuerza sobrenatural, Señor, para que yo no sea bloqueado, para que no sea desviado el milagro, para que no sea desviado la señal, la maravilla que va a ser sobre mi vida, los prodigios que se van a hacer. Entonces dice que cuando oraron, el lugar donde estaban, ¿qué? Tembló, se sacudió. Entonces comenzaron a actuar de una manera diferente, porque cuando hay turbulencia quiere venir temor. Y empezó a venir que sobre la iglesia empezó a venir turbulencia, empezó a venir muerte, porque asesinaban a muchos discípulos también, y comenzaban a venir alborotos. Pero saben, cuando el temor se va, empieza a venir dentro de nosotros lo que se llama paz. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre nosotros, empieza a activar algo que se llama inteligencia emocional. Es una capacidad sobrenatural para pasar las turbulencias. Porque muchas veces podemos tener un conocimiento, pero esa inteligencia emocional viene el Espíritu Santo a fortalecer nuestros pensamientos, a fortalecer nuestras emociones, a fortalecer nuestra voluntad, y ahí empezamos a tener una inteligencia emocional, y esa inteligencia emocional
viene a darnos ¿qué? Paz, porque uno de los frutos del Espíritu es paz, y paz es salud mental, y la salud mental se nos va a ser dada cuando nosotros podamos someternos al Espíritu de Dios y podamos entregarle todos esos miedos. Todos tenemos miedo al futuro, todos tenemos miedo de pronto a la muerte, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a la vejez, tenemos miedo a que la economía falle en nuestras vidas, pero nuestro temor no debe ser ninguna de las cosas que hay en el mundo. Nuestro temor debe ser el temor a Yahweh, que nuestro temor sea el temor al Eterno. El Padre quiere darnos esa inteligencia emocional, quiere fortalecer nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y darnos el fruto del Espíritu, esa paz que significa salud mental. Él quiere sanar nuestra mente, porque si nuestra mente es sanada, ya no vamos a ver a Dios desde una perspectiva distorsionada, sino que vamos a ver a un Dios desde una perspectiva muy clara, desde una perspectiva muy lúcida, de una perspectiva muy lúcida, donde nos va a ser revelada la multiforme gracia de Dios, y vamos a sacudir al mundo, a sacudir las tinieblas, y no el mundo a sacudirnos a nosotros, y no las tinieblas a sacudirnos a nosotros. Entonces, la invitación de hoy es que entremos a ese reposo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos también el autor de Hebreos nos llama a que entremos a ese reposo. Y dice, Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tremendo, dice que nos dé susto, que nos dé temor, que teniendo la promesa de entrar en un reposo no entremos. Porque a ellos también se les anunció la palabra, pero no les aprovechó por no haber oído la palabra acompañada de fe. O sea que aquí hay algo, y es, ¿cómo así? No les aprovechó, porque fe es igual a saber escuchar y obedecer. Entonces no supieron escuchar, no supieron obedecer, y no supieron entrar, y no supieron conquistar. Entonces le oro a Dios que todos los que están viendo este mensaje, que Dios les abra los oídos y que sepan escuchar, que sepan obedecer y que sepan conquistar. Padre, yo te pido que la unción del Espíritu Santo de Dios entre allá donde están. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, entra en mi vida. Dile: Padre, envía la promesa en esta hora. Yo quiero salir, Señor, de ese sistema. Yo quiero salir del sistema. Dígale: Señor, yo quiero entrar a ese reposo. Yo quiero entrar a ese reposo que tú tienes conmigo. Yo quiero reconectarme con la fuente, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, yo pido que la unción del Espíritu Santo entre. Pidan allá donde están en la casa, y el Espíritu Santo irrumpe en mi vida. Yo quiero entrar en esa temporada de reposo. Yo quiero salir del temor. Yo quiero salir de las heridas del pasado. Yo quiero salir del sistema demoníaco, del sistema de opresión, del sistema de oscuridad, del sistema de tristeza. Yo no quiero volver a ver más ese faraón. Dígale: Señor, yo quiero que quites ese faraón de mi vida. Saca ese faraón de mi vida. Dígale ahí donde está. Si usted está en batalla, dígale: Señor, yo quiero que traiga refrigerio a mi vida. Que traigas tiempos de refrigerio de parte del Padre. Espíritu Santo, trae refrigerio de parte del Padre en esta hora, Señor, y derrama aguas vivas sobre mi vida. Derrama aguas vivas sobre mi vida. Dile: Espíritu Santo, yo quiero que derrames aguas vivas sobre mi vida. Derrama, Señor, en esta hora. Derrama de tu presencia, derrama de tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Y oramos, Señor, que podamos entrar en ese reposo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Pedimos que la gloria de Dios sea soplando. Sopla, Espíritu Santo, glorifícate, llena este pueblo, levántalo, empodéralo, Señor, y que esos egipcios que vimos, Señor, que jamás volvamos a verlos, que esas cadenas, que esas opresiones, que esas visitaciones, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, que esas heridas del pasado, Señor, que esas cicatrices del pasado, que pases un ungüento sanador, Señor, y que de una manera sobrenatural seamos, Señor, restaurados, Padre. Que todo lo que nos haya sido robado, Señor, que sea restituido, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, sea restituido conforme a tu voluntad, a tu propósito,
propósito y a tu poderosa mano, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.